Me llamo Clara y esta es mi historia. Una que arde como brasas bajo la ceniza, una que no se cuenta en las plazas ni se susurra en las cocinas. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te arrancó la voz, que te marcó como ganado y te olvidó? Si sabes de qué hablo, quédate conmigo, porque esto es para ti. Mi verdad importa, y la tuya también. Comenta al final. Dime qué habrías hecho en mi lugar. Hoy tengo 82 años, pero todo comenzó cuando apenas tenía 23, en un pueblo perdido entre las sierras de Hidalgo, México, donde las montañas parecen guardar secretos tan antiguos como la tierra misma. Vivía en Tulancingo, un lugar de calles polvorientas y casas de adobe que olían a maíz tostado. Era 1966 y yo era una muchacha sencilla, con las manos curtidas por moler nixtamal y los ojos llenos de sueños pequeños. Me casé con Miguel, un hombre de voz suave y manos ásperas por el trabajo en la mina. No era guapo como los galanes de las telenovelas, pero cuando me miraba, con esa sonrisa torpe, sentía que el sol se detenía solo para nosotros. Nos casamos en una capilla húmeda, con un vestido prestado y flores cortadas del patio de una vecina. No había lujos, solo promesas y risas. Éramos pobres, pero nos teníamos y eso me bastaba. Nuestra casa era una choza de madera y lámina, con un fogón que llenaba el aire de humo y un suelo de tierra que barría como si fuera mármol. Miguel llegaba cada tarde, cubierto de polvo gris, con los ojos cansados, pero siempre con un abrazo que olía a esfuerzo y ternura. No tuvimos hijos, cada mes esperaba con el corazón apretado y cada mes lloraba en silencio al ver la sangre. Miguel me abrazaba por detrás, susurrando, «No importa, mi amor, tú y yo ya somos familia». Sus palabras eran mi refugio, mi hogar dentro del hogar. Vivíamos al ritmo del pueblo, con sus mañanas de campanas y sus noches de grillos. Las vecinas chismeaban en el mercado, los hombres jugaban dominó en la cantina, y yo soñaba con una vida tranquila, con una mesa llena de risas y tal vez un pequeño que corriera por el patio, pero el destino no pregunta, no avisa. Una tarde, el cielo estaba gris como el plomo, y Miguel no volvió. Me avisaron al anochecer, un derrumbe en la mina, rocas que aplastaron sueños, sangre que manchó la tierra. Corrí hasta allá, con el vestido pegado al cuerpo por el sudor y la lluvia. No me dejaron verlo. Su cuerpo estaba bajo una lona, entre escombros, como si fuera un desecho más. Sentí que la tierra me tragaba, que mis piernas se volvían aire. El velorio fue en casa, con velas que temblaban y lágrimas que no alcanzaban. Lo enterramos con lo poco que teníamos, en un ataúd de madera barata. Nadie me consoló. Nadie me preguntó cómo estaba. El pueblo siguió su ritmo, como si Miguel nunca hubiera existido. Me quedé sola, con 23 años y un corazón que pesaba como piedra. No tuve tiempo de llorarlo, de entender mi duelo. Al día siguiente llegaron ellos. Los buitres con rostros de familia bajaron de una camioneta vieja, 4 hombres altos, rudos, con las facciones de Miguel pero sin su alma. Eran sus hermanos, Gregorio, el mayor, con una mirada que cortaba como cuchillo; Esteban, de manos pesadas y ojos vacíos; Rafael, con una risa que helaba; y Samuel, el menor, que observaba en silencio con una calma que erizaba la piel. Gregorio se acercó sin quitarse el sombrero y habló con voz ronca: «Ahora que Miguel no está, hay cosas que vas a entender». No me miró como persona, sino como cosa, como un mueble que heredaban. Quise hablar, gritar, pero el miedo me cerró la garganta. Esteban me empujó hacia la casa, como si yo no tuviera voluntad. Rafael revolvía las cosas de Miguel, riendo, mientras Samuel me estudiaba desde un rincón. No hubo condolencias,
No hubo respeto, Miguel no dejó testamento, dijo Gregorio, sentado en la silla donde mi esposo solía descansar, pero tú eras suya y ahora eres nuestra responsabilidad. Responsabilidad, así lo llamaron, como si yo fuera una carga, un animal que pasaba de mano en mano. Esa noche, mientras el pueblo dormía, entendí lo que venía. Gregorio entró a mi cuarto sin tocar. Se sentó en la cama y desató su cinturón. «Miguel ya no está», murmuró. «Y tú eres nuestra, es tu deber». Cerré los ojos. Quise desaparecer, pero el peso de su cuerpo me ancló a la realidad. El olor a sudor y mezcal, el dolor, la rabia que aún no sabía nombrar. No grité, no porque no quisiera, sino porque el miedo me había robado la voz. Esa fue la primera noche de muchas, el comienzo de un infierno que duraría años. Me llevaron de la casa que construí con Miguel en la parte trasera de una camioneta que olía a ganado. Dejé atrás mis recuerdos, mis sueños, mi vida. Me llevaron a una casa vieja en las afueras, con paredes de adobe agrietado y un patio lleno de gallinas flacas. Allí vivía la madre de Miguel. Una mujer de rostro duro y ojos que nunca me quisieron. Me recibió sin palabras, solo con una mirada que me desnudó. «Aquí vas a servir», dijo Gregorio, descargando una caja de herramientas sin quejas, sin llantos. «Tu lugar es la cocina y el cuarto». Así empezó mi calvario, a los 23 años, en un pueblo que me olvidó, en una familia que me marcó como suya. Pero no morí, no me rendí, aguanté, esperé y con el tiempo aprendí que el silencio puede gritar, que el dolor puede volverse arma. Esta es la historia de cómo convertí mis cicatrices en justicia con mis propias manos. Si alguna vez sentiste que nadie te escuchó, que te arrebataron todo, quédate. Mi voz es tuya también. Los días con Miguel eran mi refugio. Un tiempo que ahora parece un sueño borroso, como si lo hubiera vivido otra mujer. Vivíamos en Tulancingo, en esa choza que crujía con el viento y olía a leña quemada. No teníamos mucho, una mesa coja, un colchón duro, una estufa que humeaba más de lo que cocinaba, pero cuando Miguel entraba por la puerta, con su overol cubierto de polvo de mina, y esa sonrisa que deshacía cualquier pena, todo lo demás desaparecía. Me tomaba de la cintura, me besaba la frente y decía: «¿Qué hiciste hoy, mi reina?». Y yo, riendo, le contaba cómo había regateado en el mercado o quemado las tortillas. Éramos felices, no porque tuviéramos todo, sino porque nos teníamos a nosotros. Nos casamos en 1966, en una capilla chueca con paredes que sudaban humedad. Mi vestido era prestado, de una prima que me lo dio a regañadientes, y las flores las corté del patio de doña Lupe, la vecina que siempre olía a canela. No hubo banquete, solo un pozolito que compartimos con los pocos que vinieron. El padrino de Miguel, un par de compañeros de la mina y una tía que se durmió durante la misa. El cura nos bendijo con prisas, como si quisiera volver a su siesta. Pero cuando Miguel me tomó de la mano y me miró, juro que sentí que el mundo entero nos aplaudía. Nuestra vida era sencilla, pero llena. Yo me levantaba al alba, molía maíz, hacía tortillas, limpiaba la casa como si fuera un palacio. Miguel salía antes del amanecer, con su lonche envuelto en un trapo, y regresaba al atardecer, con el rostro gris de polvo, pero los ojos brillando. A veces, en las noches, nos sentábamos en el porche, mirando las estrellas, y él me contaba historias de su infancia, cómo trepaba los cerros, cómo su padre lo regañaba por robar mangos. Yo reía apoyada en su pecho, sintiendo su corazón latir contra mi mejilla. Queríamos hijos, claro. Soñábamos con un pequeño que corriera por el patio, que llenara la casa de risas. Cada mes yo contaba los días.
tocándome el vientre, rezando en silencio, pero cada mes llegaba la sangre y con ella una tristeza que me apretaba el pecho. Lloraba de escondidas en el lavadero donde el agua se llevaba mis lágrimas. Miguel lo sabía, aunque nunca lo dije. Me encontraba, me abrazaba y susurraba: «No importa, Clara, tú eres mi mundo». Su voz era como un bálsamo, y aunque el dolor no se iba, se hacía más llevadero. Fueron 5 años de amor, de luchas pequeñas, de promesas que sellábamos con besos. Pero la vida no avisa cuando va a romperte. Una tarde de mayo, el cielo estaba pesado. Como si supiera lo que venía, Miguel salió como siempre, con su lonche y un guiño que me hizo sonrojar. «Hoy traigo hambre de tus sopes», bromeó antes de irse. No volvió. Al anochecer, un muchacho llegó corriendo. Con la cara desencajada: «Clara, ven rápido. Hubo un accidente en la mina». Corrí descalza, con el corazón en la garganta, rezando a la Virgen, a Dios, a quien fuera. Cuando llegué, la mina era un caos de gritos y polvo. Los hombres sacaban escombros, las mujeres lloraban. Me acerqué a un capataz, suplicando: «¿Dónde está Miguel?». No me miró a los ojos. «Lo siento, señora, un derrumbe. No hubo tiempo». Me señalaron una lona en el suelo, entre rocas rotas. Era él, mi Miguel, reducido a un bulto cubierto. Quise verlo, tocarlo, pero me detuvieron. «No, Clara, no es bueno que lo veas así». Me desplomé con las rodillas en el lodo, sintiendo que el mundo se apagaba. El velorio fue en casa, con velas que apenas alumbraban y un silencio que pesaba más que las palabras. Las vecinas trajeron café y tamales, pero nadie sabía qué decir. Lo enterramos al día siguiente en un cementerio de cruces torcidas. No había dinero para una lápida, solo una cruz de madera que talló un amigo de Miguel. Me quedé frente a su tumba, con las manos vacías y el alma rota, preguntándome cómo seguir sin él. El pueblo siguió su ritmo. Los gallos cantaron. El mercado abrió. Pero mi mundo se había detenido. No tuve tiempo de llorarlo como quería. Al día siguiente, mientras barría el patio con las manos temblando, escuché el motor de una camioneta. 4 hombres bajaron, con botas polvorientas y miradas que no prometían nada bueno. Eran los hermanos de Miguel, Gregorio, Esteban, Rafael y Samuel. No traían luto en los ojos, solo codicia. Gregorio, el mayor, se acercó con el sombrero ladeado y una voz que cortaba como navaja. «Clara, ahora que Miguel no está, las cosas van a cambiar». No era una condolencia, era una sentencia. Me rodearon como buitres, revisando la casa, tocando lo que no les pertenecía. Esteban tiró un cajón al suelo, buscando quién sabe qué. Rafael se rió, diciendo: «¿Qué poca cosa dejó el hermano?». Samuel, el menor, no habló, pero sus ojos me estudiaron como si midieran algo que yo aún no entendía. Quise gritarles que se fueran, que me dejaran en paz, pero la voz no me salió. Estaba sola, viuda, sin familia, sin dinero, y ellos lo sabían. Gregorio se sentó en la silla de Miguel, como si fuera el rey de la casa. «No hay testamento», dijo, encendiendo un cigarro, «pero tú eras de Miguel y ahora eres nuestra. Vas a venir con nosotros». No era una pregunta, era una orden. Sentí un frío que no explicaba el viento de la sierra. Intenté hablar, pero Esteban me interrumpió, empujándome hacia la puerta. «No hay tiempo para lloriqueos. Muévete». Me llevaron como si fuera un bulto en la parte trasera de la camioneta, con el olor a gasolina y el ruido de las llantas sobre el camino de terracería. Dejé atrás mi casa, mi vida, los recuerdos de Miguel. No sabía a dónde me llevaban, pero sí sabía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Sin embargo, en algún rincón de mi alma, una voz pequeña,
casi inaudible, me susurró: «Aguanta, Clara, aguanta». No sabía entonces que esa voz sería mi salvación, que me llevaría a convertirme en algo más que una víctima. Pero eso vendría después. Por ahora, solo era una mujer rota, en un camino que olía a desgracia. La camioneta traqueteaba por un camino de terracería, levantando nubes de polvo que se metían en mis ojos y mi garganta. Estaba sentada en la parte trasera, entre sacos de maíz y herramientas oxidadas, con el vestido empapado de sudor y lágrimas que no me atrevía a dejar salir. Los hermanos de Miguel iban adelante, riendo y fumando, como si llevaran una carga cualquiera al mercado. Nadie me hablaba, nadie me miraba. Era invisible, pero al mismo tiempo sentía sus ojos sobre mí como perros hambrientos oliendo carne. No sabía a dónde me llevaban, pero el miedo me apretaba el pecho, un miedo que no tenía nombre pero que ya conocía mi cuerpo. Llegamos a una casa vieja en las afueras de Tulancingo, al pie de un cerro donde el viento silbaba como si llorara. Era una construcción de adobe, con el tejado hundido y un patio lleno de gallinas flacas que picoteaban la tierra seca. La madre de Miguel, doña Socorro, estaba en la puerta, con el cabello recogido en un moño apretado y una mirada que cortaba más que un machete. Nunca me quiso, ni siquiera cuando me casé con su hijo. Siempre pensó que no era suficiente para él, que una muchacha sin dote ni apellido no merecía su mejor hijo. Me miró de arriba abajo, como si fuera un trapo sucio, y sin decir palabra, se hizo a un lado para que entráramos. Gregorio, el mayor de los hermanos, bajó de la camioneta y me jaló del brazo. «Aquí vas a quedarte», dijo, con esa voz ronca que parecía salir de una cueva. Nada de quejas, nada de llantos. Tu lugar es aquí, con nosotros. Los otros tres, Esteban, Rafael y Samuel, descargaban cosas de la camioneta: una caja de herramientas, un costal de maíz, un par de botas viejas. Parecía que no solo me habían traído a mí, sino que planeaban quedarse. Doña Socorro se acercó a Gregorio y murmuró algo que no escuché, pero su mirada me atravesó como una aguja. Sentí que el aire se me iba. La casa olía a humedad y a hierbas rancias. Había una mesa de madera carcomida, un fogón apagado y un par de sillas que crujían con solo mirarlas. Me llevaron a un cuarto al fondo, un espacio pequeño con una cama de tablas y un colchón que apestaba a moho. «Aquí duermes», dijo Esteban, empujándome dentro, «y no se te ocurra salir sin permiso». Rafael se rió, una risa corta y podrida, mientras Samuel se quedó en la puerta, observándome en silencio. Sus ojos eran lo peor. No tenían rabia ni deseo, solo una curiosidad fría, como si estuviera estudiando una presa. Gregorio se sentó en la mesa, como si fuera el dueño del mundo, y empezó a hablar con sus hermanos. No me incluyeron, pero escuché todo desde el cuarto. «Miguel era un débil», dijo, escupiendo al suelo. «No dejó nada, solo deudas y esta cosa». Hablaba de mí como si no fuera humana, como si fuera un mueble que heredaban por obligación. Pero ya que está aquí, va a servir en la casa, en la cocina, en lo que se necesite. Los otros asintieron, y Rafael añadió, con una risa que me erizó la piel: «Y en la noche también». No, quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía clavada al suelo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y solo se oían los grillos y el crujir de la madera, Gregorio entró a mi cuarto. No tocó, no dijo nada. Se sentó en la cama, desatándose el cinturón, y murmuró: «Miguel ya no está, Clara. Ahora eres nuestra». Así son las cosas. Intenté hablar, suplicar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Cerré los ojos, quise imaginar que era una pesadilla, pero el peso de su cuerpo, el olor a sudor y mezcal,
el dolor que me atravesó, eran reales. No grité, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí se rompió, y con eso, mi voz, cuando terminó, se levantó, se abrochó los pantalones y salió como si nada. Me quedé allí temblando, con la mirada fija en el techo, sintiendo que mi alma se desangraba. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y rutina. Me levantaba antes del amanecer, barría la casa, molía maíz, cocinaba para doña Socorro y los hermanos. Ella me vigilaba como un halcón, corrigiendo cada movimiento. Más rápido, inútil, gruñía, o eso no se limpia así. Nunca me dio una palabra de consuelo, nunca preguntó por mi duelo. Para ella, yo era una sirvienta, una carga que toleraba por sus hijos. Los hermanos venían y se iban, pero Gregorio siempre regresaba por las noches. A veces hablaba de Miguel, como si quisiera justificar lo que hacía. Él no te cuidó bien, decía mientras se quitaba las botas. Nosotros sí lo haremos, pero su cuidado era una cadena, un infierno que me quemaba por dentro. No había escapatoria, el pueblo estaba lejos y no tenía dinero ni familia. Las pocas vecinas que conocía no preguntarían por mí. En Tulancingo, una viuda joven era un problema que nadie quería tocar. Intenté rezar, pedirle a la Virgen que me sacara de allí, pero mis oraciones se sentían vacías, como si Dios también me hubiera olvidado. Sin embargo, en algún rincón de mi alma, esa voz pequeña seguía susurrando: aguanta, Clara, aguanta. No sabía por qué, no sabía para qué, pero me aferré a ella como a un clavo ardiendo. Una mañana, mientras lavaba trastos en el patio, vi a Samuel observándome desde el corral. No dijo nada, pero sus ojos eran diferentes, más fríos, más calculadores. Me dio un escalofrío. Ese mismo día, Gregorio anunció que ya había cumplido conmigo y que era hora de pasarme a otro. No me explicaron, no me dieron opción. Esteban se acercó con una sonrisa torcida y dijo: prepárate, te vas conmigo. Me subieron a la camioneta otra vez, como si fuera un costal, y me llevaron a otra casa, a otro infierno. Dejé atrás la casa de doña Socorro, pero no el dolor. Ese me seguía, como una sombra que no se quita ni con el sol. No sé cómo no morí en esos días, tal vez porque el cuerpo se acostumbra al sufrimiento o porque el alma se niega a rendirse. Incluso cuando todo parece perdido, lo que sí sé es que, aunque me trataban como herencia, como un objeto sin voz, algo dentro de mí seguía vivo, esperando. No era esperanza, no todavía, era rabia, una rabia muda que crecía con cada golpe, con cada noche robada, y esa rabia, aunque entonces no lo sabía, sería mi salvación. La casa de Gregorio era un infierno disfrazado de hogar, un lugar donde el aire pesaba como si estuviera cargado de fantasmas. Estaba en un rincón olvidado de Hidalgo, lejos de Tulancingo, donde los caminos se perdían entre nopales y cerros pelados. Era una construcción de adobe con el tejado a punto de caerse, rodeada de un corral donde las gallinas escarbaban en la tierra seca. El olor a estiércol y leña quemada se metía en todo, en la ropa, en la piel, en los sueños. Allí, bajo el dominio de Gregorio, comencé a entender lo que significaba ser tratada como menos que humana. Gregorio era el mayor de los hermanos, un hombre de casi 40 años con el rostro curtido por el sol y una mirada que no pedía permiso. Se movía como si el mundo le perteneciera, con pasos pesados que hacían temblar el suelo. Desde el primer día dejó claro que yo no era Clara, no era la viuda de Miguel, no era nadie. Era una cosa, una deuda que Miguel había dejado y que ahora él reclamaba. Aquí mandas callada, me dijo esa primera mañana, mientras tiraba un balde de agua sucia al patio. Limpias
cocinas y cuando te llame. Vienes. ¿Entendiste? No respondí. No podía. El miedo me había cosido la boca. Me pusieron a trabajar de inmediato, barrer el suelo de tierra, moler maíz hasta que me sangraran las manos, lavar la ropa de Gregorio en un lavadero que olía a moho. Doña Socorro, que vivía en una casa cercana y venía a veces a supervisar, me vigilaba con ojos de halcón. Más rápido, inútil, gruñía, golpeando la mesa si dejaba una tortilla mal cocida. Nunca me miró como persona, solo como una herramienta que debía funcionar sin quejarse. Las noches eran lo peor. Cuando el sol se escondía y la casa quedaba en silencio, Gregorio entraba a mi cuarto. No había puerta que lo detuviera, solo una cortina raída que crujía con el viento. Se sentaba en la cama, desatándose el cinturón, y hablaba como si quisiera convencerme de algo. Miguel no te supo cuidar, decía con un aliento que apestaba a mezcal. Yo sí voy a hacerte mujer. Luego venía el peso de su cuerpo, el dolor que me atravesaba, la rabia que se me acumulaba en el pecho como brasas que no podían encenderse. Cerraba los ojos, apretaba los dientes y me obligaba a no gritar. No por él, sino por mí. Gritar habría sido rendirme. No siempre era violento. A veces, después, se quedaba sentado, fumando un cigarro, hablando de cosas que no me importaban, la cosecha, los pleitos con sus hermanos, las deudas de la familia, como si yo fuera su confidente, no su prisionera. Esas noches eran casi peores, porque su voz tranquila me hacía sentir más atrapada, como si quisiera borrar lo que acababa de hacerme con palabras vacías. Yo no respondía, solo miraba el techo, contando las grietas, esperando que se fuera. Los días se volvieron una rutina de supervivencia. Me levantaba al alba, antes que él, para evitar sus manos. Cocina, limpia, lava, calla. Si me tardaba en alguna tarea, me daba un zape en la nuca o me empujaba contra la pared. No sirves para nada, gruñía, y yo bajaba la mirada. No por sumisión, sino para esconderme, aprendí a moverme como sombra, a no hacer ruido, a no existir más de lo necesario, pero no podía escapar. La casa estaba lejos de todo, y Gregorio siempre estaba cerca, vigilando como un perro que marca su territorio. Doña Socorro venía a veces trayendo más órdenes. Mi hijo necesita una casa limpia, decía, como si yo fuera una criada contratada. Nunca mencionó a Miguel, nunca preguntó cómo estaba. Una vez, mientras molía maíz, me atreví a hablar. Doña, yo no quiero estar aquí, murmuré, con el corazón en la garganta. Me miró como si hubiera escupido en su comida. Tú no decides nada. Muchacha, esto es lo que te toca. Sus palabras fueron un martillo, aplastando cualquier esperanza que me quedara. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, vi a una mujer del pueblo pasar a lo lejos. Era una vendedora de tamales. Alguien que conocía de mis días con Miguel. Quise gritarle, pedirle ayuda, pero Gregorio estaba cerca, afilando un machete. Me vio mirar y se acercó, lento, con una sonrisa que no era sonrisa. Ni se te ocurra, Clara. Nadie va a venir por ti. Aquí estás. Y aquí te quedas. Esa noche, como castigo, no me dio comida. Me dejó encerrada en el cuarto, con el estómago rugiendo y el alma más hambrienta que el cuerpo. Fueron meses, tal vez un año. Aunque el tiempo se volvía un borrón, perdí la cuenta de los días, de las noches, de las veces que Gregorio me usó. Mi cuerpo se acostumbró al dolor, pero mi mente no. Cada vez que me tocaba, sentía que una parte de mí se apagaba, como una vela que se consume. Pero en algún rincón, esa voz pequeña seguía: aguanta, Clara, aguanta. No sabía por qué,
No sabía cuánto más podría soportar, pero me aferré a ella, como si fuera lo único que me mantenía viva. Un día, sin aviso, Gregorio me llamó al patio. Estaba con Esteban, el segundo hermano, que me miró de arriba abajo como si tasara una res. «Ya terminé contigo», dijo Gregorio, escupiendo al suelo. «Ahora vas con él». No me explicaron, no me dieron opción. Esteban me tomó del brazo con una fuerza que me hizo temblar y me subió a una camioneta. «Muévete, que no tengo todo el día». Mientras el motor rugía y la casa de Gregorio se perdía en el polvo, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque dejaba a Gregorio, terror porque sabía que Esteban no sería mejor. Me llevaron a otra casa, a otro infierno, pero algo dentro de mí, aunque débil, seguía respirando. No era esperanza, no todavía. Era una chispa, una rabia muda que crecía con cada humillación. No sabía entonces que esa chispa se volvería fuego, que me llevaría a hacer cosas que ni yo misma imaginaba. Por ahora, solo era una mujer rota tratando de sobrevivir un día más, con el nombre de Miguel como un eco lejano en el corazón. La casa de Esteban era un lugar seco y hostil, como si el mismísimo desierto se hubiera tragado cualquier rastro de vida. Estaba en un terreno árido a las afueras de Pachuca, rodeada de cactuses y perros flacos que ladraban sin razón. La construcción era de bloc sin pintar, con ventanas rotas tapadas con cartón y un tejado de lámina que crujía bajo el sol. Olía a tierra quemada y a algo rancio que no podía identificar, como si la miseria se hubiera asentado en las paredes. Allí, bajo el yugo de Esteban, aprendí que el dolor no solo viene de los golpes, sino de las palabras que te arrancan la dignidad. Esteban era diferente a Gregorio, pero no mejor, era más joven, con el cuerpo robusto de quien carga costales todo el día, pero sus ojos eran fríos, vacíos, como pozos donde no llegaba la luz. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras cortaban más que un cuchillo. «Aquí no eres nadie», me dijo el primer día, mientras tiraba un petate al suelo. «Duermes ahí, al pie de mi cama, como perro, y si no obedeces, te va peor». No había odio en su voz, solo una certeza cruel, como si estuviera explicando una ley de la naturaleza. Mi vida con él era una rutina de humillaciones. Me levantaba al alba para limpiar la casa, que siempre estaba llena de polvo y trastos. Cocina, lava, bare, calla. Si la comida no estaba lista cuando él llegaba, me escupía el plato y me llamaba inútil. Si dejaba una mancha en su ropa, me daba un zape que me hacía ver estrellas. Pero lo peor no eran los golpes, que aprendí a soportar. Lo peor era cómo me miraba, cómo me hablaba, como si yo no fuera humana, sino un estorbo que había heredado por obligación. Esteban no me tocaba como Gregorio. Su violencia era otra. Me obligaba a sentarme frente a él mientras comía, a mirarlo en silencio, a escuchar sus insultos. «¿Te crees mujer?», decía, con una sonrisa torcida. «No eres nada, Clara, solo un trapo que Miguel dejó tirado». A veces me hacía repetir frases humillantes, como «soy una inútil» o «no valgo nada». Mientras él se reía, bebiendo mezcal, le gustaba verme rota, le gustaba sentir que podía aplastarme sin levantar un dedo. Esas noches, cuando me dejaba sola en el petate, temblando de rabia y vergüenza, sentía que mi alma se deshacía, pedazo a pedazo. La casa era un infierno silencioso. No había vecinos cerca, solo el viento que arrastraba polvo y el ladrido de los perros. Intenté buscar ayuda una vez. Cuando vi a un hombre pasar a lo lejos, cargando leña, me asomé por la ventana, con el corazón en la garganta, pero Esteban me vio, no dijo nada, solo me jaló del cabello y me encerró en un cuarto oscuro, sin comida ni agua. «Por 2 días. La próxima vez te entierran».
gruñó, y supe que no mentía. Desde entonces me movía con cuidado. Como un animal que sabe que está en una trampa, vivía como sombra, siempre alerta, siempre callada. Me dieron un vestido viejo, rasgado, que apenas me cubría, y un par de huaraches rotos. No tenía espejo, pero no lo necesitaba. Sabía que mi rostro había cambiado, que mis ojos ya no brillaban, que mi piel se había apagado. A veces, mientras lavaba ropa en un arroyo cercano, me veía reflejada en el agua y no me reconocía. Esa mujer de mirada hundida no era la Clara que había amado a Miguel, no era la muchacha que soñaba con un futuro, pero seguía viva. Y eso, aunque no lo entendía entonces, era una forma de resistencia. Esteban tenía un taller en el patio, donde arreglaba muebles y herramientas. A veces me obligaba a ayudarlo, cargando maderas o sosteniendo clavos mientras él martillaba. Si me equivocaba, si dejaba caer algo, me gritaba hasta que me temblaban las manos. «Eres un estorbo», decía, y yo bajaba la mirada. No por miedo, sino para esconderme, para guardar esa chispa de rabia que crecía dentro de mí, porque aunque mi cuerpo obedecía, mi mente empezaba a rebelarse. En las noches, mientras él roncaba, yo imaginaba formas de escapar, de vengarme. Aunque fueran solo sueños imposibles, fueron 6 meses con Esteban, quizás más. El tiempo se volvía un borrón, una cadena de días grises y noches negras. Un día, sin explicación, me dijo que me preparara. «Ya no te quiero aquí», gruñó, mientras cargaba un costal a la camioneta. «Te vas con Rafael». No me dio tiempo de preguntar, de suplicar. Me subió a la parte trasera, entre herramientas y sacos, y manejó hasta una cantina en el centro de Pachuca. Rafael estaba allí, bebiendo con otros hombres, riendo como si el mundo fuera suyo. Cuando me vio, sus ojos se encendieron, no con deseo, sino con algo más oscuro, más sucio. «Vaya, vaya», dijo, «la herencia de Miguel sigue dando sorpresas». Me entregaron como si fuera un paquete, sin miramientos, sin respeto. Esteban se fue sin mirar atrás, y Rafael me jaló hacia la cantina. «Aquí vas a trabajar», dijo, señalando las mesas llenas de borrachos. «Sirves tragos, limpias, y mantienes la boca cerrada». No era una bienvenida, era una sentencia. Mientras seguía a Rafael al interior, con el ruido de risas y vasos chocando, sentí que caía a otro abismo, uno aún más profundo. Pero esa chispa, esa rabia muda, seguía allí, creciendo, esperando. No sabía entonces que me llevaría a convertirme en algo más que una víctima. Pero cada insulto, cada humillación la alimentaba. La cantina de Rafael sería mi siguiente prisión, un lugar donde mi cuerpo y mi alma serían puestos a prueba de formas que no imaginaba. Pero incluso allí, en lo más oscuro, seguía escuchando esa voz. «Aguanta, Clara, aguanta». No era esperanza, no todavía, era un instinto, una promesa que aún no entendía, pero que me mantenía viva, paso a paso, día tras día. La cantina de Rafael era un antro donde la mugre y el pecado se mezclaban como el mezcal con el aire viciado. Estaba en una calle ruidosa de Pachuca, entre talleres de mecánica y casas con ropa tendida en los tejados. El lugar era un edificio de adobe desmoronándose, con un letrero torcido que decía «El Oasis» en pintura descascarada. Adentro, el suelo era de tierra apisonada, las mesas cojeaban y el olor a cerveza rancia y sudor se pegaba a la piel. Allí, bajo el dominio de Rafael, mi vida se convirtió en un espectáculo de humillaciones, un circo donde yo era la atracción principal y la víctima al mismo tiempo. Rafael era un hombre de risa fácil y ojos turbios, como un río contaminado. No era tan imponente como Gregorio ni tan frío como Esteban,
pero tenía una crueldad que se disfrazaba de bromas. «Mira, la reina de la casa de Miguel», gritaba cuando me presentaron, y los borrachos en la cantina reían. Golpeando las mesas, me dio un delantal sucio y me señaló el mostrador. «Aquí sirves tragos, limpias mesas y mantienes contentos a los clientes. Si no, te va mal». Su sonrisa era un cuchillo envuelto en terciopelo y supe de inmediato que contentar no significaba solo servir cervezas. Mi día empezaba al mediodía. Cuando los primeros clientes llegaban y terminaba de madrugada, cuando los últimos borrachos se arrastraban a sus casas, limpiaba vasos, fregaba el suelo, llevaba charolas pesadas de botellas mientras esquivaba manos que se alargaban a mi cintura, mis piernas, mi rostro. «¡Qué bonita la viudita!», gritaban. Y Rafael se reía, animándolos: «Déjenla trabajar». «Pero no mucho», decía, guiñando un ojo. Cada comentario, cada roce era una herida nueva, pero aprendí a sonreír, a bajar la mirada, a fingir que no me dolía. No porque quisiera, sino porque resistir abiertamente significaba algo peor. Rafael no me tocaba en la cantina, no al principio. Su placer era otro: exhibirme, humillarme frente a los demás. Me obligaba a usar un vestido viejo, demasiado corto, que dejaba poco a la imaginación. «Así vendes más», decía, y los clientes aplaudían. Si me negaba o si mi cara mostraba asco, me llevaba a la trastienda, un cuarto oscuro lleno de cajas y ratas. «Aquí te quedas hasta que aprendas», gruñía, y me encerraba por horas, sin agua, sin luz. Una vez pasé una noche entera allí, temblando, escuchando los chillidos de los roedores. Cuando me sacó, me dio una bofetada y dijo: «Sonríe o la próxima vez no sales». Las noches en la cantina eran un desfile de horrores. Los hombres, borrachos, no pedían permiso, me tocaban, me jalaban, me susurraban cosas que me hacían querer arrancarme la piel. Rafael no intervenía, solo observaba, riendo como si fuera un juego. A veces me llevaba a la trastienda después de cerrar, no para encerrarme, sino para reclamarme: «Eres mía, Clara», decía con las manos pesadas y el aliento podrido. No era deseo, era poder. Lo hacía donde quisiera, contra el mostrador, en el suelo, incluso con la puerta abierta para que los últimos clientes oyeran. Cada vez sentía que una parte de mí se desvanecía, que mi cuerpo ya no me pertenecía. Vivía en un cuarto al fondo de la cantina, un espacio con una colchoneta sucia y una ventana tapiada. No tenía nada mío, solo el vestido raído y un par de guaraches que se deshacían. No había espejo, pero no lo necesitaba. Sabía que mi rostro estaba apagado, que mis ojos eran dos pozos de tristeza. A veces, mientras fregaba el suelo, veía mi reflejo en un charco de cerveza derramada y me preguntaba cómo había llegado tan bajo. Pero no tenía respuestas, solo esa voz tenue que seguía susurrando: «Aguanta, Clara, aguanta». Una noche, un cliente cruzó la línea. Era un hombre gordo, con la cara roja de tanto beber, que intentó besarme a la fuerza mientras servía su mesa. Sin pensar, lo empujé y le mordí la mano. La cantina se quedó en silencio. Rafael me arrastró a la trastienda, furioso. «Estúpida», gritó, y me golpeó con un cinturón hasta que me desplomé. «Si no sirves, te echo a los perros». Me dejó tirada, sangrando, con el cuerpo temblando. Fue la primera vez que pensé en morir, en tomar un cuchillo y acabar con todo. Pero no lo hice. Esa voz, esa chispa de rabia, me detuvo. Fueron meses, tal vez un año. En la cantina, el tiempo se volvía un borrón de vasos rotos, risas crueles y manos que no respetaban. Una tarde,
Rafael me llamó al mostrador. Estaba con Samuel, el menor de los hermanos, que había llegado de quién sabe dónde. Me miró con esos ojos fríos, como si midiera algo que yo no veía. «Ya me cansé de ti», dijo Rafael, escupiendo al suelo. «Ahora te toca con Samuel. Prepárate». No me dieron opción. Como siempre, Samuel me tomó del brazo con una calma que me heló la sangre y me llevó a una camioneta. «No hagas ruido», dijo, y su voz era un susurro que prometía algo peor que los gritos. Mientras la cantina se alejaba, sentí que dejaba atrás una parte de mí, pero no la mejor. La Clara que había amado a Miguel estaba enterrada bajo capas de dolor, pero algo nuevo crecía en su lugar, una rabia que ya no era muda, una fuerza que aún no sabía nombrar. Samuel sería mi siguiente verdugo, pero también, sin saberlo, el que me enseñaría que incluso en la oscuridad más profunda, una puede encontrar un arma. Por ahora, solo era una mujer rota, rumbo a otro infierno, con el eco de los borrachos aún resonando en mi cabeza. La cabaña de Samuel era un lugar perdido en los bosques de la Sierra Hidalguense, donde los pinos susurraban secretos y el sol apenas se colaba entre las ramas. Estaba tan aislada que el mundo parecía haberla olvidado. Como a mí, era una construcción de madera y piedra, con un tejado cubierto de musgo y un patio lleno de trampas para animales. Olía a resina, a tierra húmeda y a algo metálico, como sangre seca. Allí, bajo el dominio de Samuel, el menor de los hermanos, descubrí que la crueldad podía ser silenciosa, precisa, como un veneno que mata sin prisa. Samuel era diferente a los otros. No era ruidoso como Rafael, ni brutal como Gregorio, ni frío como Esteban. Era joven, apenas unos años mayor que yo, con un rostro que podría haber sido apuesto si no fuera por sus ojos. Dos pozos oscuros, sin brillo, que parecían ver más allá de la piel. Hablaba poco, pero cada palabra era un dardo. «Aquí no hay nadie más que tú y yo», me dijo al llegar, mientras descargaba un costal de la camioneta. «Si gritas, solo te escucharán los lobos». Su voz era calma, casi amable, pero cargada de una amenaza que me erizaba la piel. Al principio, fingió gentileza. Me dio un cuarto con una cama de verdad, no un petate, y una sábana limpia. Me preparó un té de hierbas la primera noche, diciendo: «No soy como mis hermanos, Clara, yo no quiero lastimarte». Pero sus palabras eran una trampa, una tela de araña que se tejía despacio. Me observaba todo el tiempo, estudiándome, como si buscara el punto exacto donde podía romperme, y lo encontró. Mi vida con Samuel era una rutina de terror disfrazado de orden. Me levantaba al amanecer para limpiar la cabaña, cocinar, lavar su ropa en un arroyo helado. Él no me golpeaba, no al principio. Su castigo era más fino, más cruel. Me hacía sentarme frente a él mientras comía, obligándome a mirarlo en silencio. «Cuéntame de Miguel», decía, con una sonrisa que no era sonrisa. «¿Lo querías de verdad? ¿O solo eras una oportunista?». Sus preguntas eran agujas, clavándose en mi dolor, y si no respondía, me dejaba sin comida o me encerraba en un cuartucho sin ventanas. Lo peor vino una noche, unas semanas después de mi llegada. Me llamó al patio, donde tenía una mesa con herramientas extrañas, un cuchillo, una aguja gruesa, una botella de alcohol. «Siéntate», ordenó, y su voz había perdido toda falsa amabilidad. Intenté negarme, pero me sujetó con una fuerza que no esperaba. Me ató las manos con una cuerda y, sin explicación, levantó mi vestido. «Esto es para que no olvides quién eres», dijo, y empezó a tatuar su nombre en mi cadera, letra por letra. Con la aguja calentada al fuego, el dolor era insoportable, como si me arrancaran la piel a mordidas. Grité, lloré, me retorcí,
Pero él no se detuvo. Ahora eres mía, susurró, limpiándose las manos. Mía hasta que mueras. Cuando terminó, me desmayé. Desperté con fiebre, la herida supurando, el cuerpo temblando. Samuel no me cuidó, solo me dio un trapo y un balde de agua. Limpia eso. No quiero infecciones en mi casa. Me obligó a trabajar incluso enferma, barriendo, cocinando, arrastrándome como un animal herido. Me daba sobras para comer, pan duro o restos de frijoles, y me hacía limpiar la cabaña desnuda, solo para humillarme. Mírate, y decía, riendo, esto es lo que vales. Sus palabras eran un látigo, pero su verdadera arma era el aislamiento. No había vecinos, no había caminos, solo el bosque y sus trampas. Si intentaba huir, me encontraría. Te buscaré aunque tenga que arrancarte de la tierra. Me juró una vez. Y le creí, viví con él 2 años, o eso creo. El tiempo se volvía un nudo imposible de deshacer. Mi cuerpo se adaptó al dolor, a la fiebre, a las noches sin dormir, pero mi mente era un campo de batalla. Cada vez que me tocaba la cicatriz, cada vez que veía su nombre grabado en mi piel, sentía una rabia que ya no era muda. Era un fuego lento, una promesa que aún no sabía cumplir. Intenté matarme una vez. Con un frasco de lejía que encontré en la cabaña, me senté con él en las manos, temblando. Pero no lo bebí. Esa voz, esa chispa, me detuvo. Aguanta, Clara, aguanta. Samuel era un cazador y a veces salía al bosque con su escopeta y sus perros. Esas eran mis únicas horas de paz. Cuando podía respirar sin sentir sus ojos sobre mí, empecé a observar, a aprender. Noté dónde guardaba sus herramientas, cómo marcaba los caminos, dónde escondía su dinero. No tenía un plan, no todavía, pero cada detalle era una semilla, una posibilidad. Una noche, mientras él dormía, robé un cuchillo pequeño y lo escondí bajo mi colchón. No sabía para qué, pero tenerlo me hacía sentir menos rota. A los 25 años ya no era yo. Lo entendí una mañana. Cuando me vi reflejada en un balde de agua, mi rostro era el de una anciana, con ojeras profundas y labios agrietados. Me toqué la cicatriz y vomité, no por el dolor, sino por lo que significaba, pero incluso entonces esa voz seguía, aguanta. No era esperanza, era terquedad, un instinto que se negaba a morir, y fue esa terquedad la que, sin saberlo, me preparó para lo que vendría, para el momento en que dejaría de ser presa y me convertiría en cazadora. En la cabaña de Samuel, atrapada entre los pinos y el silencio del bosque, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un despertar repentino, como en las historias donde el héroe encuentra valor de la nada. Fue lento, como una semilla que rompe la tierra después de un largo invierno. La Clara, que había sido la muchacha que soñaba con Miguel, que reía en el porche bajo las estrellas, estaba enterrada bajo capas de dolor, pero en su lugar crecía otra mujer, una que no se rendía, una que empezaba a ver las grietas en las cadenas que la ataban. En ese aislamiento, entre la crueldad de Samuel y el eco de mi propia rabia, comencé a resistir, no con gritos ni golpes, sino con pequeños actos que me devolvían un pedazo de mí misma. Samuel era un carcelero meticuloso, vigilaba cada movimiento, cada mirada. Si hablaba sin que me preguntara, me castigaba con silencio, negándome comida o encerrándome en el cuartucho, pero su control, aunque asfixiante, no era perfecto. Empecé a notar cosas, la rutina de sus salidas al bosque, los momentos en que dejaba la cabaña sin candado, los lugares donde escondía sus cosas. Robé un cuchillo, como ya dije, y lo guardé bajo el colchón. No era un arma, no todavía, era un símbolo, una prueba de que podía hacer algo, aunque fuera pequeño, cada noche, antes de dormir.
Tocaba el mango frío del cuchillo y sentía que una parte de mí respiraba de nuevo. También empecé a mentir. Samuel me obligaba a contarle historias, a veces sobre Miguel, a veces sobre mi infancia, como si quisiera desenterrar mis recuerdos para pisotearlos. Al principio, obedecía, pero con el tiempo comencé a inventar. Le contaba cosas falsas, una madre que nunca tuve, un hermano que me protegía, una vida feliz que nunca existió. Él no lo sabía, pero cada mentira era una victoria, una forma de proteger lo poco que me quedaba. Mientras hablaba, con la voz baja y los ojos fijos en el suelo, mi mente estaba en otra parte, planeando, observando, buscando una salida. El bosque mismo se convirtió en mi aliado. Samuel me mandaba a recoger leña o hierbas, siempre con amenazas. Si no vuelves antes del atardecer, te corto los pies. Pero en esas horas sola, entre los árboles, aprendí a leer el terreno, noté los senderos que usaba, las marcas en los troncos, las trampas para animales. Una vez encontré un arroyo escondido, lejos de la cabaña, y me senté allí, escuchando el agua. Por un momento me permití imaginar que era libre, que podía correr y no mirar atrás. No lo hice, no estaba lista, pero esa imagen se quedó conmigo. Como una promesa, mi cuerpo seguía sufriendo, la cicatriz en la cadera, con el nombre de Samuel, supuraba a veces, recordándome su marca. Me dolían los huesos de tanto trabajar, de dormir en un colchón duro, de soportar sus humillaciones, pero el dolor físico era más fácil de llevar que el otro, el que me comía por dentro, cada vez que me obligaba a limpiar desnuda, cada vez que me miraba como si fuera un trofeo. Sentía que mi alma se encogía, sin embargo, esa voz, esa chispa que nunca se apagó, me hablaba: aguanta, Clara, no eres esto, eres más. Y yo le creía, aunque no supiera por qué. Una noche, Samuel salió a cazar y no regresó hasta el amanecer. Fue la primera vez que dormí sin miedo, sin esperar el crujir de la puerta. Aproveché para explorar la cabaña, encontré un costal con ropa vieja, un poco de dinero escondido en una lata y un cuaderno donde él anotaba cosas, nombres, fechas, deudas. No entendí mucho, pero lo memoricé. También robé un pedazo de cuerda y lo escondí con el cuchillo. No sabía para qué, pero cada cosa que tomaba era un paso hacia algo, un plan que aún no tenía forma. Mi resistencia no era solo física. Empecé a hablar conmigo misma, en susurros. Cuando él no estaba, me recordaba quién era. Clara, la que había amado a Miguel, la que había bailado en la plaza del pueblo, la que había soñado con un futuro. Me contaba historias de mi infancia, de mi madre tejiendo en el patio, de mi padre cantando corridos. Esas memorias eran mi refugio, un lugar donde Samuel no podía entrar. También rezaba, no a la Virgen ni a Dios, que me habían abandonado, sino a mí misma, a la Clara que aún vivía dentro de mí. El punto de quiebre vino una madrugada. Después de 2 años con Samuel, él había bebido más de lo usual y me obligó a sentarme frente a él. Como siempre: cuéntame cómo te sentiste cuando Miguel murió, dijo. Con una sonrisa torcida, algo en mí se rompió, pero no como él esperaba. En lugar de obedecer, lo miré a los ojos, algo que nunca hacía, y dije: no te lo voy a contar. No te pertenece. Fue un instante, una chispa, pero su rostro cambió, me dio una bofetada que me tiró al suelo, pero no me arrepentí. Por primera vez había dicho no, y aunque me costó una noche en el cuartucho, sentí que algo nuevo nacía en mí. Desde entonces, planeé mi escape. No era un plan perfecto, solo una necesidad que crecía como hierba entre las grietas. Empecé a guardar cosas, un par de monedas que robé de sus bolsillos, un pedazo de pan seco, una tela para cubrirme. Observaba sus salidas, contando los minutos que tardaba en volver.
Sabía que sería arriesgado, que si me atrapaba, no habría piedad, pero también sabía que no podía seguir así, que prefería morir corriendo que vivir como su esclava. La oportunidad llegó una noche de tormenta, cuando Samuel salió con sus perros, confiado como siempre. El cielo rugía y la lluvia golpeaba el tejado como si quisiera ayudarme. Tomé el costal que había escondido, con el cuchillo, la cuerda y las pocas cosas que tenía, me puse un rebozo viejo y salí descalza. Bajo el aguacero, corrí hacia el bosque, con el corazón en la garganta, sin mirar atrás. Las ramas me rasgaban la piel, los pies se me hundían en el lodo, pero no me detuve. Corrí hasta que la cabaña quedó lejos, hasta que el ruido de la lluvia ahogó mis propios sollozos. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en años sentí que era yo quien decidía. La lluvia caía como un castigo divino, pero para mí era una bendición, un velo que escondía mis pasos en el bosque. Corría descalza, con los pies sangrando por las piedras y las ramas que se clavaban en mi piel. El rebozo que llevaba se empapó, pesando como una losa, pero no lo solté. Dentro del costal, apretado contra mi pecho, estaban el cuchillo, la cuerda y unas monedas robadas. Todo lo que tenía para empezar de nuevo. No sabía a dónde iba, solo sabía que cada paso me alejaba de Samuel, de la cabaña, de los años que me habían robado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse, pero no era miedo, no del todo, era vida, una vida que estaba reclamando, aunque fuera a pedazos. Corrí hasta que el bosque se abrió a un camino de terracería donde las luces lejanas de una ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Era Pachuca, o eso creí, un lugar que no conocía pero que prometía algo. Anonimato, un rincón donde esconderme. Caminé toda la noche, con el cuerpo temblando de frío y agotamiento, hasta que llegué a las primeras casas. El alba empezaba a teñir el cielo y el mundo despertaba, indiferente a mi huida. Me detuve en una callejuela, detrás de un mercado, y me senté contra una pared, respirando por primera vez en horas. Estaba libre, pero no a salvo. No todavía, no podía ser Clara, no allí. Clara era la viuda de Miguel, la mujer que los hermanos habían marcado, la que llevaba el nombre de Samuel tatuado en la cadera. Me inventé un nombre. Teresa, lo dije en voz baja, probándolo, como si fuera un vestido nuevo. Soy Teresa, murmuré, y algo en mí se enderezó. Aunque fuera un poco, me quité el rebozo, me limpié la cara con un trapo húmedo que encontré en el costal y caminé hacia el mercado, buscando trabajo, comida, cualquier cosa que me mantuviera viva. Una mujer mayor, con el rostro curtido y las manos llenas de callos, me dio la primera oportunidad. Se llamaba Doña Carmen y tenía una panadería pequeña en una esquina del mercado. ¿Sabes amasar?, me preguntó, mirándome con ojos que no juzgaban. Mentí. Dije que sí, y ella me dio un delantal. No hagas preguntas y no des problemas. Fue su única condición. Asentí. Agradecida por su silencio, no quería contar mi historia. No quería que nadie supiera quién era o de dónde venía. Teresa era una mujer sin pasado, y eso me protegía. Viví en el depósito de la panadería, durmiendo en un petate entre sacos de harina. El olor a masa y leña se convirtió en mi refugio, un recordatorio de que estaba viva, de que había escapado. Doña Carmen no era cariñosa, pero era justa. Me pagaba poco, pero me dejaba comer pan y tomar café. Me enseñó a amasar, a calcular el tiempo del horno, a lidiar con los clientes que regateaban. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, y cada hora ocupada era una hora menos para pensar en lo que había dejado atrás. Pero los recuerdos no se borran tan fácil. En las noches, cuando la panadería quedaba en silencio, veía los rostros de Gregorio, Esteban,
Rafael, Samuel. Escuchaba sus voces, sentía sus manos, me despertaba sudando, con la mano en la cicatriz, como si quisiera arrancarla. Con el tiempo, aprendí a sobrevivir en Pachuca, cambié mi forma de hablar, adopté el acento de la ciudad, dejé de mirar al suelo cuando alguien me hablaba. Me compré un vestido sencillo con lo que ahorré y me corté el cabello, no por vanidad, sino para borrar a la Clara que había sido, pero no podía borrar todo. La cicatriz seguía allí, y con ella la rabia. No era odio, no todavía, era algo más profundo, una herida que no cerraba, un fuego que se alimentaba de cada memoria. Una tarde, mientras barría la panadería, doña Carmen me dio un libro viejo que alguien había dejado en el mostrador. Era un cuaderno de herbolaria, con dibujos de plantas y notas sobre sus usos. Lo leí esa noche, a la luz de una vela, y algo en mí se encendió. No era solo curiosidad, era un instinto, una puerta que se abría. Aprendí sobre la cicuta, el toloache, las raíces que podían enfermar o matar sin dejar rastro. No sabía por qué me atraía, no todavía, pero cada página era una posibilidad, una semilla que plantaba en mi mente. Viví 3 años con doña Carmen, 3 años de pan, sudor y silencio. Me volví fuerte, no de cuerpo, sino de alma. Aprendí a sonreír cuando debía, a mirar a los ojos sin temblar, a no retroceder cuando un hombre alzaba la voz. Pero también vivía con una voz constante dentro de mí, una que repetía los nombres como un rezo oscuro. Gregorio, Esteban, Rafael, Samuel. No quería olvidarlos. No podía. Ellos eran mi deuda, mi herida, mi razón para seguir. A los 28 años decidí moverme de nuevo, no porque alguien me buscara, sino porque no quería dejar raíces. Me despedí de doña Carmen con un abrazo que ella no esperaba. Cuídate, muchacha, me dijo, y fue lo más cercano a cariño que me dio. Tomé un camión a Ciudad de México, una ciudad tan grande que podía tragarme sin preguntar. Allí me volví invisible otra vez, cambiando de nombre, de trabajo, de historia, pero no cambié mi propósito. Esa semilla que había plantado en la panadería crecía lenta pero segura. No era venganza, no todavía era justicia. Y yo sería la que la impartiera. Con mis propias manos, Ciudad de México era un monstruo de ruido y luces. Un lugar donde nadie preguntaba tu nombre si no tenías algo que ofrecer. Llegué con un costal raído, unas monedas y el peso de mi pasado en los hombros. Me instalé en un cuarto alquilado en Tepito, un barrio donde las calles olían a fritanga y peligro. Era una pieza húmeda, con paredes descascaradas y un colchón que crujía, pero era mía, la primera cosa que podía llamar mía en años. Allí, bajo el nombre de Teresa, comencé a reconstruirme, no como la Clara que había amado a Miguel, sino como una mujer nueva, endurecida, que aprendía a sobrevivir en un mundo que no perdonaba. Encontré trabajo en una fonda, fregando platos y sirviendo comida a obreros y taxistas. La dueña, una mujer gorda llamada Doña Rosa, me contrató sin hacer preguntas. Mientras no robes y no llegues tarde, aquí tienes lugar, dijo, y eso fue suficiente. Trabajaba de sol a sol, con las manos siempre en agua jabonosa y el cuerpo agotado, pero cada peso que ganaba era una victoria. Me compré ropa decente, unos zapatos que no se rompían y un cuaderno donde escribía pensamientos que no compartía con nadie. No eran poemas ni sueños, eran listas, nombres, recuerdos que no quería olvidar. Gregorio, Esteban, Rafael, Samuel. La ciudad me enseñó a moverme como sombra, aprendí a caminar rápido, a evitar las miradas de los hombres en el mercado, a responder con monosílabos cuando alguien preguntaba demasiado, pero también aprendí a observar, a escuchar en la fonda,
Oía historias de mujeres como yo, golpeadas, usadas, olvidadas. Una mesera, Lupe, me contó una noche, entre cigarros, cómo su marido la había quemado con un cigarro por no tener la cena lista. ¿Y sigues con él? Le dije, no como pregunta, sino como un eco de mi propia vida. Ella se encogió de hombros. ¿A dónde voy? Teresa, esto es lo que nos toca. Sus palabras me dolieron, no por ella, sino porque me recordaban a la Clara que había sido la que creía que no había salida. Mi vida era rutina, pero no paz. Las noches eran lo peor. En el silencio del cuarto, los recuerdos me atacaban como perros hambrientos. Veía el rostro de Gregorio, sentía las manos de Rafael, escuchaba la voz de Samuel susurrando que era suya. Me despertaba temblando, con la mano en la cicatriz, como si pudiera borrarla, pero no quería borrarla. Esa marca era mi prueba, mi recordatorio de que había sobrevivido, de que aún tenía una deuda que cobrar. Empecé a escribir más en el cuaderno, no solo nombres, sino detalles, cómo olía la casa de Gregorio, cómo Esteban escupía cuando hablaba, cómo Rafael reía en la cantina. Escribir era mi forma de mantenerlos vivos, no por cariño, sino por justicia. Una tarde, en un mercado de pulgas, compré un libro viejo sobre plantas medicinales. Era un tomo polvoriento, con páginas amarillas y dibujos torpes. Pero lo devoré. Aprendí sobre el muérdago, la belladona, el estramonio. Plantas que curaban, pero también mataban, si sabías usarlas. No lo compré con un plan, no todavía, pero cada palabra era una herramienta, un cuchillo que afilaba en secreto. Empecé a buscar más. Manuales de química en librerías de segunda mano, cuadernos de herbolaria en tianguis, charlas con hierberas en el mercado. Esto es para un dolor de estómago. Mentía y ellas me daban raíces, hojas, consejos, pero yo no buscaba curar, buscaba entender. Con el tiempo me volví más fuerte, no de cuerpo, sino de voluntad. Aprendí a mirar a los ojos, a no retroceder cuando un hombre me hablaba fuerte, a sonreír cuando quería esconderme. En la fonda, los clientes me llamaban la seria, pero me respetaban Doña Rosa, que nunca era cariñosa. Me dio un aumento después de un año. Tú no hablas mucho, pero trabajas bien, dijo, y yo asentí, guardando el dinero para un futuro que aún no veía claro. Cambié de cuarto, a uno menos húmedo en la Merced, y compré un espejo pequeño. No me gustaba mirarme, pero lo hacía buscando a la Clara que había sido. No la encontré, pero vi a Teresa, una mujer de ojos duros y manos firmes, una que no se rendía. A los 30 años, sentí que el tiempo me alcanzaba. Mi cuerpo empezaba a doler, la espalda por cargar cubetas, las manos por el jabón, el corazón por todo lo demás. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Una noche, mientras escribía en el cuaderno, tracé un mapa mental dónde podrían estar los hermanos, cómo encontrarlos, qué haría si los veía. No era un plan, era una semilla, una idea que crecía con cada cicatriz que tocaba. La rabia ya no era muda, era un murmullo constante, un río que buscaba su cauce. Me quedé en la ciudad 5 años, cambiando de trabajos fonda, costura, limpieza y de nombres. Teresa, Elena, Marta. Cada cambio era una piel nueva, una forma de protegerme, pero no podía protegerme de mí misma. En cada espejo, en cada noche, veía a los hermanos y con ellos la deuda que me debían. Una tarde, en una iglesia donde entré a descansar, no a rezar, vi a una mujer joven llorando en un banco. Sus manos temblaban, su rostro era un mapa de moretones. No hablé con ella, pero supe quién era, otra como yo, otra que el mundo había roto. Esa noche, en mi cuaderno, escribí, no solo por mí,
por todas y supe que no podía seguir corriendo. Tenía que volver, no como víctima, sino como juez en la ciudad. Entre el bullicio de las calles y el anonimato que me protegía, la semilla de la venganza comenzó a germinar. No era un plan claro, no todavía, sino un murmullo constante que crecía con cada noche que pasaba, tocando la cicatriz en mi cadera. Con cada página que leía sobre plantas y sus secretos, vivía en la merced, en un cuarto pequeño pero limpio, con un catre, una mesa coja y un espejo que me devolvía la mirada de una mujer que ya no reconocía del todo. Trabajaba limpiando casas, un oficio que me dejaba invisible pero alerta, siempre observando, siempre aprendiendo, y en ese aprendizaje encontré el arma que cambiaría mi destino. El conocimiento, afilado como un cuchillo, silencioso como un veneno. Todo empezó con aquel libro de herbolaria que compré en el mercado de pulgas. Lo leía a escondidas, a la luz de una vela, memorizando nombres y dibujos: belladona, chicuta, toloque, estramonio. Cada planta tenía dos caras, una que curaba, otra que mataba. Al principio era solo curiosidad, una forma de llenar las noches vacías, pero con el tiempo se volvió algo más. Empecé a buscar más libros, no solo de plantas, sino de química básica, de remedios caseros, de venenos que no dejaban rastro. En los tianguis hablaba con hierberas, fingiendo interés por dolores de estómago o insomnio. ¿Y esto qué hace?, preguntaba, señalando una raíz de olor amargo. Ellas respondían sin sospechar, y yo guardaba cada palabra como si fuera oro. No era suficiente con leer, necesitaba entender, experimentar. En mi cuarto, escondida de ojos curiosos, comencé a probar con pequeñas cosas. Mezclé hierbas en un frasco, observé cómo reaccionaban con agua o alcohol, anoté los olores, los colores. Una vez compré una rata en el mercado, de esas que vendían para alimentar serpientes. Le di una gota de un té que preparé con toloache. Murió en minutos, sin ruido, sin espuma. Me quedé mirando su cuerpo inmóvil, no con miedo, sino con una calma extraña, como si hubiera encontrado una llave. No quería matar ratas, quería justicia, y esa justicia tenía nombres: Gregorio, Esteban, Rafael, Samuel. Mi vida seguía su curso, pero mi mente estaba en otra parte. En las casas donde limpiaba, escuchaba historias de mujeres maltratadas, de maridos que golpeaban, de familias que miraban al otro lado. Cada relato era un eco de mi propia vida, un recordatorio de por qué no podía olvidar. En mi cuaderno, que ya era más un mapa que un diario, escribía detalles de los hermanos, cómo caminaba Gregorio, el tic de Esteban al hablar, la risa de Rafael, los ojos de Samuel. También trazaba planes, no concretos, sino posibilidades. ¿Dónde estarían ahora? ¿Seguirían en Hidalgo? ¿Me reconocerían si me vieran? No tenía respuestas, pero cada pregunta era un paso hacia algo. Empecé a practicar el arte de pasar desapercibida. Cambiaba mi forma de vestir, mi peinado, mi manera de hablar. A veces, en el mercado, me paraba frente a un puesto y fingía ser otra: una maestra, una viuda rica, una viajera perdida. Nadie sospechaba. Aprendí a mentir con la mirada, a sonreír cuando mi corazón gritaba, a moverme como si no tuviera nada que esconder. Pero lo escondía todo: la rabia, el dolor, el plan que crecía como una planta venenosa en mi interior. En las noches, tocaba la cicatriz y me prometía que no sería en vano, que cada letra de ese tatuaje sería una deuda que ellos pagarían. Una vez, en una librería vieja de la calle Donceles, encontré un manual de química que explicaba cómo ciertas sustancias podían mezclarse sin dejar rastro. Lo compré con el dinero que ahorré de una semana, lo leía con cuidado,
subrayando frases, memorizando dosis. No era una científica, apenas había terminado la primaria, pero la necesidad me hacía aprender. Sabía que, si algún día los encontraba, no podía fallar. Un error significaría mi muerte, o algo peor. También empecé a recolectar cosas, frascos pequeños, un mortero para moler hierbas, un cuchillo nuevo que guardaba bajo el catre. Cada objeto era un ladrillo en el muro que construía, un muro que me separaba de la víctima que había sido. No todo era planeación. Había días en que la tristeza me ganaba. Me sentaba en el cuarto, con el cuaderno abierto, y lloraba por Miguel, por la vida que me habían robado, por la Clara que ya no existía. A veces miraba por la ventana, viendo a las mujeres pasar con sus hijos, sus risas, sus vidas normales, y sentía una envidia que quemaba, pero no me rendía. Esa voz, la que me había sostenido en la cabaña de Samuel, seguía allí. Aguanta, Teresa, aguanta. Y ahora no era solo por mí, era por Lupe, por la mujer de la iglesia, por todas las que no habían escapado. A los 35 años sentí que estaba lista, no para actuar, sino para dar el siguiente paso. Había ahorrado suficiente para moverme, para buscar. Decidí volver a Hidalgo, no a Tulancingo, sino a los alrededores, donde los hermanos podrían estar. No sabía si seguían vivos, si me reconocerían, pero necesitaba saber. Antes de irme, escribí una carta que nunca envié, dirigida a nadie, solo para mí. Decía: no soy la que era, soy la que será. Quemé la carta en un brasero, viendo cómo las llamas la convertían en ceniza. Era un adiós a Teresa, a Elena, a Marta. Volvía a ser Clara, pero una Clara diferente, una que no pedía permiso, una que traía veneno en las manos y justicia en el corazón. El regreso a Hidalgo fue como caminar hacia un cementerio donde todos los fantasmas tenían mi nombre. Había pasado casi 2 décadas desde mi huida y a los 40 años, mi rostro ya no era el de la muchacha que habían roto. Las arrugas marcaban mi piel, mi cabello tenía hilos blancos y mis manos, endurecidas por el trabajo, temblaban a veces, pero no de miedo, sino de propósito. Volví no como víctima, sino como cazadora, con un plan que había germinado en las noches de Ciudad de México, alimentado por libros, venenos y una rabia que ya no susurraba, sino que gritaba. No sabía si los hermanos seguirían vivos, pero ibas a encontrarlos, y uno por uno les haría pagar. Me instalé en Actopan, un pueblo cercano a Tulancingo, donde las calles olían a tamales y los cerros vigilaban como centinelas. Alquilé un cuarto en una pensión barata, regentada por una viuda que no hacía preguntas. Me presenté como Clara, pero una Clara distinta, una mujer callada, de mirada baja, que decía buscar tranquilidad tras años de trabajo en la ciudad. Nadie sospechó. La edad y el cansancio me hacían invisible. Una ventaja que aprendí a usar. Compré ropa sencilla, un rebozo oscuro y me movía como una sombra, escuchando, observando, buscando rastros de los hombres que habían destrozado mi vida. Mi primera tarea fue investigar. Caminaba por el mercado, fingiendo comprar hierbas o tortillas, mientras oía los chismes de las vendedoras. Preguntaba con cuidado, dejando caer nombres como si fueran casualidad. ¿No vivía por aquí un tal Gregorio o un Rafael? Las respuestas eran vagas al principio, pero con el tiempo las piezas comenzaron a encajar. Gregorio, el mayor, vivía solo en una casa a las afueras, medio ciego tras un accidente. Esteban seguía en Pachuca, con un taller que apenas sobrevivía. Rafael, borracho y arruinado, dormía en la trastienda de una cantina. Samuel, el más peligroso, era un misterio. Decían que vivía como ermitaño en los bosques, cazando y hablando solo,
Cada dato era un clavo en el ataúd que construía para ellos. Me tomé mi tiempo, no podía actuar sin certeza, sin un plan que no dejara cabos sueltos. En mi cuarto, a la luz de una vela, escribía en un cuaderno nuevo nombres, lugares, rutinas. Dibujé un mapa de la región, marcando dónde podrían estar. También preparé mis herramientas. Había traído frascos pequeños, hierbas secas, un mortero para moler. En el mercado compré más belladona, chicuta, raíces que las hierberas vendían sin sospechar. Mezclaba mis venenos con cuidado, probando gotas en pedazos de pan que tiraba a las ratas del callejón. Observaba cómo morían, cuánto tardaban, si dejaban marcas. Todo era ciencia, pero también era justicia. Para moverme sin levantar sospechas, adopté un papel, el de una curandera humilde. Llevaba un morral con hierbas. Ofrecía tés para el dolor de cabeza o el insomnio. Las mujeres del pueblo confiaban en mí, me contaban sus males, sus secretos. A veces me hablaban de hombres como los hermanos, de abusos que callaban por miedo. Cada historia era un eco de la mía, y aunque las escuchaba con calma, por dentro ardía. No estás sola, les decía. Y lo decía en serio, porque mi venganza no sería solo por mí, sino por todas las que no pudieron escapar. Mi primer objetivo fue Gregorio. Supe que vivía en una choza al pie de un cerro, solo, abandonado por todos. Era perfecto. Nadie lo visitaba. Nadie preguntaría. Me presenté en su casa como curandera, con un rebozo cubriéndome el rostro y una voz suave que no reconocería. Vengo a ayudarlo. Don, dije, mostrando un frasco de té. Estaba casi ciego, con los ojos nublados y las manos temblorosas. No me reconoció, pero su olor, su voz, eran los mismos que me habían atormentado años atrás. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de asco y furia. Durante semanas lo visité. Le llevaba sopa, tés, hierbas que decía eran para su salud. Él, débil y confiado, aceptaba todo. Eres buena. Mujer, gruñía mientras comía. No sabía que cada cucharada llevaba una gota de belladona, una dosis tan pequeña que no levantaba sospechas, pero que lo debilitaba día a día. Lo veía toser, perder el apetito, quejarse de mareos. Es la edad, le decía, con una sonrisa que escondía mi verdad. Mientras él se apagaba, yo me sentía más viva, como si cada gota que le daba me devolviera un pedazo de lo que me había robado. También planeé para los otros. Esteban sería el siguiente, pero necesitaba otro enfoque. Su taller en Pachuca estaba en un barrio concurrido, así que tendría que ser más cuidadosa. Empecé a pasar por allí, fingiendo comprar madera o preguntar por muebles. Lo vi más viejo, más amargado, pero con la misma arrogancia. No me reconoció y eso me dio ventaja. Comencé a idear una trampa, algo que lo atrajera sin despertar sospechas. Pensé en vino, envenenado con estramonio, ofrecido como gesto de una clienta agradecida. Cada detalle lo anotaba en mi cuaderno, asegurándome de no dejar nada al azar. Rafael y Samuel serían más difíciles. Rafael, borracho y deshecho, era impredecible, pero vulnerable. Samuel, escondido en los bosques, sería un desafío. No sabía si lo encontraría, pero no importaba. Los buscaría hasta el fin del mundo si era necesario. Cada noche, antes de dormir, tocaba la cicatriz y repetía sus nombres como un rezo. Gregorio, Esteban, Rafael, Samuel. No era odio, era propósito. No quería matarlos por placer, sino por equilibrio, por devolver al mundo un poco de la justicia que me habían negado. En Actopan me volví parte del paisaje. Las vecinas me saludaban, los niños me pedían dulces, los hombres me ignoraban. Era perfecta, invisible, libre para moverme.
pero por dentro era un huracán contenido, una mujer que había aprendido que la justicia no siempre lleva uniforme, que a veces llega en un frasco pequeño, en una mano temblorosa, en una mirada que no se rinde. Estaba lista, no para olvidar, sino para cerrar un ciclo que había comenzado cuando tenía 23 años, cuando el mundo me marcó como ganado, en Actopan, bajo el disfraz de una curandera humilde. Mi plan avanzaba como un río que encuentra su cauce. Gregorio fue el primero en caer, y su muerte me dejó una calma fría, como el aire después de una tormenta. No era alegría, no era alivio, sino una certeza. Podía hacerlo. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y con cada paso me sentía más cerca de cerrar las heridas que los hermanos habían abierto. Ahora, con Gregorio fuera del camino, mi mirada se volvió hacia Esteban, el segundo en la lista, el hombre que me había humillado hasta hacerme sentir menos que un animal. Su turno había llegado. Esteban vivía en Pachuca, en un taller destartalado al borde de un barrio ruidoso. Era un hombre viejo ahora, con el cabello gris y las manos temblorosas, pero seguía teniendo esa arrogancia que recordaba también su taller, lleno de herramientas oxidadas y muebles a medio hacer. Apenas atraía clientes, pero él se aferraba a él como si fuera un reino. Lo observé durante semanas, pasando por su calle como una clienta cualquiera, preguntando precios, mirando desde lejos. No me reconoció. Mis arrugas, mi rebozo, mi voz baja eran un escudo perfecto, pero yo sí lo reconocí. Su tic al hablar, su forma de escupir al suelo, su mirada que aún cortaba como un cuchillo. Planeé con cuidado. Esteban no era como Gregorio, débil y aislado. Vivía en un lugar concurrido, con vecinos que, aunque no lo querían, podrían notar algo extraño. Necesitaba un método limpio, uno que no levantara sospechas. Decidí usar vino envenenado con estramonio, una planta que había estudiado en Ciudad de México. El estramonio era perfecto, en pequeñas dosis causaba confusión, en grandes la muerte. Sin dejar rastros claros, compré una botella barata en el mercado, la mezclé con el veneno en mi cuarto y la guardé en mi morral, envuelta en un trapo. Cada noche, antes de dormir, tocaba el frasco y repetía su nombre, Esteban. Me acerqué a él como clienta. Le pedí una mesa pequeña, un encargo que no despertara sospechas. Fui amable. Sonreí, dejé caer comentarios sobre lo difícil que era encontrar buenos carpinteros. Él, vanidoso como siempre, se pavoneó hablando de sus grandes trabajos. Volví varias veces, ganándome su confianza, trayéndole café o dulces como gesto de agradecimiento. Eres de las buenas, vieja. Gruñó una vez y yo asentí, escondiendo la furia que me quemaba por dentro. Cada visita era un paso, cada sonrisa una trampa. El día elegido fue un viernes, cuando el taller estaba vacío y el barrio se distraía con el fin de semana. Llegué al atardecer, con el morral en el hombro y la botella de vino en la mano. Don Esteban, traigo esto para agradecerle, dije, mostrándole el vino. Sus ojos se iluminaron. El mezcal era su debilidad, pero no rechazaría un trago gratis. Vaya, qué detalle, dijo, y aceptó la botella sin dudar. Siéntate, vamos a probarlo. Serví 2 vasos, pero el mío solo tenía agua teñida con jugo de Jamaica, un truco que había practicado. Bebimos, y él habló, como siempre, de sí mismo, de cómo el mundo no lo valoraba. El estramonio actuó rápido. Primero se quejó de mareos, luego de un dolor en el pecho. Debe ser el calor, murmuré, fingiendo preocupación. Se levantó, tambaleándose, y cayó al suelo, con los ojos abiertos, mirando el techo. No se movió más. Me quedé allí, sentada, hasta que su respiración se detuvo. No sentí nada,
solo esa calma fría, como si el mundo se hubiera alineado por un momento. Revisé el taller, asegurándome de no dejar rastros. Limpié mi vaso, guardé la botella y salí como si nada, con el rebozo cubriéndome el rostro. La muerte de Esteban no levantó sospechas. En el barrio murmuraron que había sido el alcohol, el corazón, la edad. Nadie preguntó por una curandera. Nadie me buscó. Volví a Actopan, a mi cuarto en la pensión, y escribí en mi cuaderno: Esteban, pagado. Taché su nombre con una línea firme, pero no celebré. No era una victoria, era un paso. 2 habían caído, pero faltaban 2 más, y cada uno sería más difícil. Mientras planeaba el siguiente movimiento, reflexioné sobre lo que hacía. ¿Era justicia o venganza? Había diferencia. En las noches, tocando la cicatriz, me respondía: era lo que tenía que hacer. Nadie había venido a salvarme. Ninguna ley me había protegido. Si quería justicia, tenía que crearla con mis propias manos. Pero también sabía que no podía parar. Gregorio y Esteban eran el comienzo, un mensaje que enviaba al pasado, a la Clara, que había sufrido. Cada muerte era una deuda saldada, un pedazo de mí que recuperaba. En Actopan seguí mi rutina de curandera. Las mujeres me buscaban para sus dolores, los hombres me ignoraban, los niños me sonreían. Nadie sospechaba que la vieja callada que vendía tés llevaba veneno en el morral y sangre en las manos, pero por dentro mi mente no descansaba. Pensaba en Rafael, perdido en su borrachera, y en Samuel, escondido en los bosques. Ellos serían los siguientes. Y aunque no sabía cómo los encontraría, sabía que no descansaría hasta que todos pagaran. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí algo nuevo. No era paz, no era felicidad, sino fuerza. La Clara que había sido víctima estaba muerta, enterrada bajo años de dolor. La que escribía ahora era otra, una mujer que no pedía permiso, que no esperaba salvación. Cerré el cuaderno, toqué la cicatriz y murmuré: faltan 2. El camino era largo, pero ya no tenía miedo. Había aprendido que el miedo no mata, pero la justicia sí, y yo era su instrumento. Con Gregorio y Esteban fuera del camino, mi propósito se volvía más claro, más afilado, como una navaja que había estado puliendo durante años. Rafael y Samuel eran los últimos, los cabos sueltos de una deuda que había jurado saldar. En Actopan, mi vida de curandera seguía siendo mi máscara, un disfraz que me permitía moverme sin levantar sospechas, pero por dentro era un torbellino, una mujer que había aprendido a convertir el dolor en método, la rabia en precisión. Rafael, el borracho que me había exhibido como trofeo en su cantina, fue el siguiente en mi lista. Encontrarlo no fue difícil, destruirlo aún menos. Rafael vivía en los restos de su antigua gloria. Si es que alguna vez tuvo alguna. Su cantina en Pachuca había cerrado años atrás, y ahora era un despojo que dormía en la trastienda de un bar aún más sórdido, en una calle donde el aire olía a orines y mezcal barato. Lo seguí durante días, observándolo desde las sombras. Estaba viejo, con la cara hinchada por el alcohol y el cuerpo encorvado como un árbol seco. Mendigaba tragos, peleaba con otros borrachos, vomitaba en las esquinas. No sentí pena, solo paciencia. Su vulnerabilidad era mi oportunidad. Planeé algo simple, algo que encajara con su vida rota. Rafael no merecía un veneno sofisticado como Gregorio o Esteban. Su final debía ser tan sucio como él. Decidí usar una almohada, un método silencioso que no dejaría rastros. Me acerqué a él una noche, en un bar donde los clientes apenas notaban quién entraba o salía. Me puse un vestido viejo, me cubrí con un rebozo y fingí ser una mujer de la calle.
alguien que ofrecía compañía por unas monedas. ¿Quieres un rato? Viejo, le dije, con una voz que disfrazaba mi odio. Él, borracho como siempre, rió y me insultó. No vales nada. Gruñó, pero me siguió tambaleándose a un callejón cercano. Lo llevé a un cuarto barato que alquilé por una noche, un lugar donde nadie preguntaba nombres. Rafael estaba tan ebrio que apenas podía caminar. Se desplomó en la cama, riendo, diciendo cosas obscenas que me recordaron las noches en su cantina. Me desvestí con calma, no por deseo, sino para mantener la farsa. Cuando empezó a roncar, tomé la almohada y la puse sobre su cara. Se debatió, débilmente, como un pez fuera del agua, pero no duró mucho. Su cuerpo quedó inmóvil, con los ojos abiertos, mirando la nada. No sentí nada, solo esa calma fría que ya conocía. Limpié mis huellas, dejé el cuarto como estaba y salí al amanecer, con el rebozo cubriéndome el rostro. La muerte de Rafael pasó desapercibida. En el barrio murmuraron que había sido el alcohol, un infarto, un castigo divino. Nadie investigó, nadie lloró. Volví a Actopan, taché su nombre en mi cuaderno y me preparé para el último Samuel, el más peligroso, el que me había marcado como ganado. Encontrarlo fue un desafío. Los rumores decían que vivía como ermitaño en los bosques de la sierra, cazando, hablando solo, armado con una escopeta. Era un fantasma, pero yo era una cazadora, y no descansaría hasta enfrentarlo. Pasé semanas buscando pistas, pregunté a cazadores, a leñadores, a mujeres que vendían hierbas en los caminos, un hombre solo, con perros, en el bosque, decía, fingiendo curiosidad. Finalmente, un viejo en el mercado me dio un dato. Una cabaña cerca de Huasca, rodeada de trampas y huesos colgados, era él, lo sabía. Me preparé con cuidado, llevé un frasco de curare, un veneno que había aprendido a extraer de una planta rara, mortal en segundos. También llevé el cuchillo que había robado años atrás, no para usarlo, sino como amuleto, un recordatorio de mi fuerza. Llegué al bosque al atardecer, con el corazón latiendo fuerte pero firme. La cabaña era tal como la describieron, un lugar oscuro, con cráneos de animales colgando y perros que ladraban desde lejos. Me moví con sigilo, esquivando trampas que reconocí de mis días con Samuel. Lo vi antes de que él me viera, sentado frente a un fuego, con la escopeta al lado. Estaba más viejo, más salvaje, pero sus ojos eran los mismos, fríos, venenosos. Me acerqué, con el rebozo bajado, sin esconderme. Quería que me viera, que supiera quién era. Clara, dijo, con una voz que mezclaba sorpresa y desprecio, tú no eres nadie. Levantó la escopeta, pero yo fui más rápida. Lancé una aguja con curare. Clavándola en su cuello, cayó de rodillas, con los ojos abiertos, mirándome como si no pudiera creerlo. Soy tu final, le dije. Y me quedé allí, viéndolo desplomarse. Los perros no ladraron. El bosque quedó en silencio, como si respetara el momento. No toqué su cuerpo. No limpié nada. Quería que lo encontraran, que vieran lo que había hecho una mujer a la que creyeron débil. Cuando volví a Actopan, no celebré, taché el último nombre en mi cuaderno y lo cerré. Como si cerrara una puerta, los 4 estaban muertos, y con ellos una parte de mi pasado, pero no era el final. No todavía había algo más que hacer, algo que no entendí hasta esa noche. Cuando me senté en mi cuarto y miré la cicatriz, mi historia no era solo mía, era la de muchas, las que no escaparon, las que no sobrevivieron. Decidí escribir no para justificarme, sino para dejar constancia, para que alguien, algún día, entendiera. Empecé a llenar cuadernos, detallando cada abuso, cada muerte, cada paso de mi camino. No era un diario,
Era un testamento, una prueba de que había existido, de que había luchado, pero también sabía que no podía dejarlo a la vista. El mundo no entendería, no sin juzgar, así que seguí viviendo como curandera, como sombra, mientras planeaba dónde guardar mi verdad. La justicia estaba hecha, pero mi voz aún necesitaba gritar, aunque fuera en silencio. Con Samuel muerto, el silencio que siguió fue denso, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Regresé a Actopan bajo un cielo sin estrellas, con el cuerpo agotado pero la mente clara. Los 4 hermanos Gregorio, Esteban, Rafael, Samuel ya no existían sus nombres, que habían sido un rezo oscuro en mis noches, ahora eran cenizas en mi cuaderno, tachados con una línea que no tembló. No sentí triunfo, no bailé ni brindé, sentí un vacío, no de derrota, sino de final, como cuando terminas un camino largo y te das cuenta de que no hay nada al otro lado, solo tú y tus cicatrices, pero ese vacío también trajo algo nuevo, la libertad de decidir qué hacer con lo que quedaba de mí. Me instalé en una casita al borde del pueblo, una construcción humilde de adobe con un tejado de tejas viejas y un jardín pequeño donde planté hierbas, manzanilla, ruda, menta. Nadie me visitaba, nadie preguntaba. Era la vieja curandera, la viuda callada que leía en la plaza y alimentaba gatos callejeros. Mi vida era sencilla, me levantaba con el sol, molía café, escribía en mis cuadernos, caminaba por los cerros, pero cada día era mío. Cada noche era mía, y eso, después de décadas de ser un objeto, era una victoria más grande que cualquier venganza. Escribir se volvió mi refugio. Llené cuadernos con mi historia, desde los días felices con Miguel hasta las noches de horror con los hermanos. Desde mi huida hasta las muertes que provoqué. No omití nada. El olor a mezcal de Gregorio, los insultos de Esteban, las risas de Rafael, la aguja de Samuel. Escribí sobre el veneno, las trampas, la calma fría que sentía al verlos caer. No era para justificarme, no era para gloriarme, era para dejar constancia, para que mi voz, que habían intentado ahogar, quedara grabada en algo más permanente que mi memoria. Pero también sabía que el mundo no estaba listo para mi verdad, no sin juzgarme, así que decidí guardarla. Una noche, bajo la luz de una luna llena, tomé mis cuadernos, los envolví en una tela limpia y los metí en una caja de madera, salí al jardín, cavé un hoyo bajo un árbol de pirul y los enterré allí, como quien entierra un corazón. No era por miedo, era por respeto, mi historia era mía, pero también era de todas las mujeres que habían sufrido como yo. Si alguien la encontraba algún día, que la leyera entera, que entendiera el porqué antes de levantar la piedra. Si nadie la encontraba, no importaba, yo ya había hablado y eso era suficiente. El pueblo siguió su ritmo, ajeno a lo que había hecho. Los rumores sobre las muertes de los hermanos se desvanecieron con el tiempo. Castigo divino. Decían algunos, mala vida. Murmuraban otros, nadie sospechó de la vieja que vendía tés, que caminaba con un rebozo y una mirada que no pedía nada. Me volví parte del paisaje, como los cerros o el río, y en esa invisibilidad encontré paz. No era la paz de los inocentes, no era la paz de los santos, era la paz de quien ha enfrentado a sus demonios y los ha vencido. Aunque el precio fuera alto, a los 70, mi cuerpo empezó a fallarme. La espalda me dolía como si cargara un siglo, las manos temblaban al coser, los ojos se nublaban al leer. Fui al médico, un hombre joven que me miró con lástima. Es desgaste. Doña Clara, dijo, debe descansar. Sonreí. Descansar, después de todo lo que había vivido, sonaba como un chiste cruel. Pero no me quejé. Cada dolor era una medalla, un recordatorio de que había sobrevivido en las noches. Me sentaba en el jardín,
mirando las estrellas, y pensaba en Miguel, en su risa, en sus abrazos. Él era el único que no me había lastimado, el único que me había amado. No lo olvidé, nunca lo maté en mi corazón. También pensaba en las mujeres como yo, las que no escaparon, las que no encontraron su voz. Una tarde, en la plaza, una muchacha se sentó a mi lado con los ojos rojos de tanto llorar. No habló, pero supe quién era, otra víctima, otra sombra. No es tu culpa, le dije, y ella me miró como si buscara un ancla. No volvió a hablar, pero su mirada se quedó conmigo. Un recordatorio de por qué había escrito, de por qué había luchado. Mi historia no era solo mía, era un grito por todas ellas. Ahora, a los 82 años, sé que el final está cerca. Lo siento en los huesos, en los sueños, en el cuerpo que se apaga como una vela. No le temo a la muerte, le temo al olvido. Por eso escribí, por eso enterré mis cuadernos, por eso hablo ahora, aunque sea en estas páginas que nadie leerá. Fui abusada, fui tratada como herencia, fui marcada como ganado, pero también fui justicia, fui tormenta, fui la sentencia que no esperaban. No me arrepiento, no porque sea cruel, sino porque fue lo único que pude hacer para recuperar mi voz, mi cuerpo, mi vida. Si hay un Dios que me mire como mujer, no como pecadora, que vea mis cicatrices, no mis pecados, que entienda que, a veces, la justicia no llega con toga ni martillo, sino con veneno, con estrategia, con sangre, y si no hay nada, que mi historia quede en la tierra, como una semilla que alguien algún día encuentre y riegue, porque yo gané, no porque maté, sino porque viví, porque conté, porque fui libre, bajo la luz tenue de mi lámpara, con el crujir de la noche como compañía. Termino estas palabras con manos que tiemblan pero no dudan. Mi vida fue un campo de batalla, un camino de espinas donde cada paso dejó una marca. Fui Clara, la que amó a Miguel, la que sufrió bajo los hermanos, la que escapó y se reinventó. Fui Teresa, Elena, Marta, nombres que me protegieron mientras afilaba mi justicia. Maté, sí, pero no con odio, sino con la certeza de quien devuelve equilibrio a un mundo que le robó todos. Ahora, a los 82, me siento en mi jardín, entre hierbas que saben mis secretos, y miro al cielo, no buscando respuestas, sino paz. Mis cuadernos están enterrados. Mi voz descansa. Si alguien los encuentra, que no me juzgue sin entenderme, y si nadie lo hace, no importa, viví, luché, gané, que el viento lleve mi historia suave, como un susurro que se pierde en la eternidad.